En el corazón de una tierra olvidada por la esperanza, vivía un hombre que le había cerrado las puertas a la vida. Su hacienda era un reino de silencio, su corazón una fortaleza de dolor. Su único compañero era un viejo jumento, un testigo mudo de sus días grises y repetitivos. Durante años nada cambió, hasta que una tarde el animal rompió el silencio, no con un simple zurrido, sino con un llamado desesperado que venía de las profundidades del alma, como si presintiera que el destino estaba a punto de golpear a la puerta. Lo que aquel hombre encontró siguiendo a su fiel amigo no era solo un secreto oculto entre la maleza, era una segunda oportunidad, un milagro disfrazado de tragedia que cambiaría su futuro para siempre. Esta es una historia sobre cómo el ser más inesperado puede convertirse en nuestro guía, y cómo, a veces, hay que perderlo todo para volver a encontrar la vida. Antes de que nos sumerjamos juntos en este emocionante viaje, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Para mí es una alegría inmensa saber que estas historias pueden tocar corazones en tantos lugares distintos del mundo. Por favor, deja tu comentario abajo, diciéndome desde qué ciudad o país nos miras, y si no es molestia, qué hora es allí ahora. Saber que estamos conectados, sin importar la distancia, es lo que le da sentido a todo esto. El sol de la tarde caía sobre la hacienda a la sombra, como un manto de polvo y olvido, pintando de un naranja melancólico los contornos de un mundo que parecía detenido en el tiempo. Allí, en el corazón de 80 hectáreas de tierra reseca y silencio, vivía Vicente, un hombre cuya alma se había vuelto tan árida como el suelo que pisaba cada día. Hacía años, muchos ya, que el eco de una risa o el murmullo de una conversación se habían extinguido de aquellos pasillos, dejando tras de sí un vacío tan vasto como el propio campo. Cada viga de madera del granero, cada piedra del camino, guardaba la memoria de un dolor invisible, el de un hombre que lo perdió todo, la guía de un padre, la confianza en un amor. Vicente se había convertido en un espectro en su propio hogar, un guardián de ruinas emocionales, moviéndose por una rutina implacable que era lo único que le impedía derrumbarse por completo. Su rostro, curtido por el sol y por la pena, rara vez mostraba algo más que una resignación profunda, una aceptación silenciosa de que su destino era ese, la soledad. Su única compañía en esa inmensidad era Baltasar, un jumento de pelaje gris y ojos profundos que parecían entender el lenguaje del silencio. No era un animal de trabajo como los demás, era un testigo, un confidente mudo que seguía a Vicente con una lealtad que no necesitaba palabras ni caricias para existir. Cada mañana, antes de que el primer rayo de luz quebrara la oscuridad, Vicente salía y allí estaba Baltasar, esperándolo junto a la cerca, con esa paciencia que solo tienen los seres que han visto pasar las estaciones sin prisa. Su relación era un pacto no escrito, forjado en la rutina compartida y en la soledad mutua. A veces, mientras reparaba una cerca o acarreaba agua, Vicente le hablaba en susurros, contándole penas que ni él mismo sabía que guardaba. Y Baltasar solo movía las orejas, como si cada palabra fuera un peso que él le ayudaba a cargar, aliviando, aunque fuera por un instante, la carga de aquel corazón herido. Nadie que viera a Vicente, con sus manos ásperas y su semblante duro, podría imaginar la ternura oculta que sentía por aquel animal. Baltasar era el último hilo que lo conectaba con algo vivo, con algo real más allá del fantasma de su pasado. Era su ancla. En las noches más oscuras, cuando la memoria se volvía un verdugo y el insomnio lo arrastraba al porche, Vicente se sentaba en el escalón y observaba la silueta del jumento bajo la luna. Verlo allí, quieto, respirando pausadamente, le traía una extraña calma, una sensación de que no todo estaba perdido. Era un faro en su océano de tristeza, un recordatorio de que la vida, de alguna forma, persistía. Era una conexión pura, una que no podía ser traicionada ni arrebatada,
Y en el fondo de su ser Vicente sabía que esa conexión era lo único que lo mantenía cuerdo. Pero el destino es un tejedor de caminos misteriosos y a menudo utiliza los hilos más inesperados para cambiar el rumbo de una vida. Vicente creía que sus días seguirían siendo una repetición infinita de amaneceres y atardeceres solitarios, marcados por el trabajo y el recuerdo. Creía que la hacienda sería su tumba y Baltasar su único doliente. Lo que nadie imaginaba, ni siquiera él mismo, era que ese animal testarudo y fiel no solo era un espectador de su dolor, guardaba un secreto, una intuición que iba más allá de lo terrenal. Estaba a punto de convertirse en el guía hacia una segunda oportunidad, una que rompería el silencio de forma tan abrupta y definitiva que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual en la hacienda La Sombra. Y ese cambio lo cambiaría todo para siempre. La tarde transcurría con la misma lentitud aplastante de siempre, una calcomanía de la anterior. El aire caliente vibraba sobre los campos y el único sonido era el zumbido de los insectos, la banda sonora de la monotonía de Vicente. Él estaba reparando una vieja sección de la cerca, un trabajo mecánico que le permitía ahogar los pensamientos cuando el silencio se hizo añicos. No fue un trueno ni el viento, fue Baltasar. El jumento, normalmente una estatua de paciencia y calma, comenzó a zurrar de una forma que Vicente jamás había escuchado. No era el llamado por comida ni una queja por el calor, era un lamento agudo, insistente y lleno de una extraña angustia. Un sonido que parecía rasgar la tela misma de la realidad. Al principio, Vicente lo ignoró, frunciendo el ceño con fastidio, pero el zurrido no cesaba. Al contrario, se volvía más fuerte, más desesperado, como si el animal estuviera intentando arrancar una verdad oculta de las entrañas de la tierra. Vicente gritó, intentando callarlo, pero fue inútil. Baltasar no solo zurraba, sino que se movía con una agitación impropia de él, dando pequeños golpes al suelo con sus pezuñas y mirando fijamente hacia una misma dirección, la parte norte de la propiedad, una zona salvaje y cubierta de maleza alta que nadie había pisado en años. El jumento dio unos pasos en esa dirección y se giró, mirando a Vicente, con una inteligencia casi humana en sus ojos oscuros. Era una invitación, una orden. Por un momento, el hombre dudó, anclado por el peso de su inercia y su deseo de que el mundo lo dejara en paz. Sin embargo, había algo en la urgencia del animal que logró penetrar su coraza de apatía, una chispa de inquietud, la sensación de que ignorar aquel llamado sería un error irreversible. Con un suspiro de resignación, arrojó sus herramientas al suelo y comenzó a caminar, siguiendo al único ser vivo que no lo había abandonado, sin saber que cada paso lo alejaba de la persona que era y lo acercaba al hombre que estaba destinado a ser. El camino hacia el matorral fue como entrar en otro mundo. La hierba seca y alta se cernía sobre ellos, ocultando el sol y creando un laberinto de sombras y susurros. El aire se sentía más denso, cargado de un misterio antiguo. Baltasar avanzaba con una seguridad asombrosa, abriendo paso con su cuerpo robusto, mientras Vicente lo seguía, el corazón latiéndole con una fuerza que no sentía desde hacía mucho tiempo. De repente, el jumento se detuvo en seco, se quedó completamente inmóvil con las orejas erguidas, apuntando hacia un punto exacto en el suelo. Vicente se acercó con cautela, apartando un manojo de hierbas altas con su mano, y entonces la vio. No era una rama ni una sombra. Era el color de un vestido rasgado, el brillo pálido de la piel humana. Una mujer yaciendo inmóvil, con el rostro vuelto hacia la tierra, como si la hubiera abrazado en su último aliento. El escenario hablaba de una huida desesperada, arañazos en sus brazos, el cabello revuelto y lleno de hojas, y una quietud tan profunda que helaba la sangre. 7 años. 7 años sin ver un rostro nuevo, sin tocar una mano que no fuera la suya. 7 años viviendo entre los fantasmas de su memoria.
Y ahora un cuerpo real, frágil y roto, yacía a sus pies. La primera reacción de Vicente fue el pánico, un impulso primario de dar media vuelta y huir, de borrar la imagen de su mente y volver a su santuario de silencio. Pero Baltazar no se movió. El jumento se acercó al cuerpo de la mujer y le dio un suave empujón con el hocico, un gesto de una ternura desgarradora. Y en ese instante, algo se rompió dentro de Vicente. Una compasión que creía muerta despertó de su letargo. Se arrodilló y con una delicadeza que no sabía que poseía, le dio la vuelta. Vio su rostro sucio y magullado, pero extrañamente sereno, y sin pensarlo más, la levantó en brazos. Mientras caminaba de regreso a la casa, con el peso de aquella desconocida sobre su pecho, el ciclo de soledad de 7 años no solo se rompía, se hacía añicos para siempre. Los primeros momentos de conciencia de la mujer fueron un mosaico de sensaciones confusas. La aspereza de una manta de lana sobre su piel, el sabor a hierbas medicinales en sus labios y el olor a madera vieja y a tierra húmeda. Cuando finalmente abrió los ojos, no vio el peligro del que huía, sino un techo de vigas oscuras en una habitación sencilla y limpia. El miedo, un veneno que corría por sus venas desde hacía días, fue reemplazado por una extraña calma. Vicente la había cuidado con un esmero torpe pero genuino. Un paño húmedo en la frente, un vaso de agua fresca en una mesita de noche improvisada. Cuando él entró en la habitación, sus pasos pesados y cautelosos, ambos se detuvieron. Se miraron en un silencio que duró una eternidad. No hubo preguntas, no hubo exigencias. Él solo extendió un cuenco humeante de sopa, un gesto que valía más que 1000 palabras. Era una ofrenda de paz, un pacto de confianza en un lugar donde las palabras parecían no ser necesarias. Y ella, que se presentaría como Elisa, lo aceptó. Los días que siguieron se convirtieron en una danza silenciosa, una coreografía de cuidados y gestos. Elisa, aún débil, pasaba las horas en la cama o sentada en una silla junto a la ventana, observando a aquel hombre solitario moverse por la finca. Lo veía trabajar la tierra con una fuerza que parecía nacer del dolor, cuidar de sus animales con una ternura escondida y existir en una burbuja de soledad casi sagrada. Por su parte, Vicente sentía la presencia de ella como un eco suave en la casa vacía. Dejaba bandejas con comida junto a su puerta y recogía los platos vacíos horas después, una prueba tangible de que no estaba solo. Su comunicación era un lenguaje propio, un leve asentimiento de cabeza de ella como agradecimiento, una mirada fugaz de él para asegurarse de que estaba bien. Este silencio compartido no era incómodo ni vacío, estaba lleno de un entendimiento mutuo, el de dos náufragos que habían encontrado una isla inesperada en medio de la tormenta de sus vidas. Poco a poco, sin darse cuenta, Vicente comenzó a cambiar. La presencia de Elisa era como una lluvia fina sobre un campo reseco durante años. Empezó a notar de nuevo los pequeños detalles que su dolor había borrado: el canto de un pájaro al amanecer, el aroma del café recién hecho, el sonido suave de la respiración de otra persona al otro lado de la pared. Por primera vez en 7 años, sintió un propósito más allá de la simple supervivencia. Se encontró a sí mismo reparando una silla rota en el porche, no por necesidad, sino para que ella tuviera un lugar cómodo donde sentarse. Limpió los cristales de las ventanas, permitiendo que la luz entrara con más fuerza, como si quisiera iluminar no solo la casa, sino también los rincones oscuros de su propia alma. El hombre que era una sombra comenzaba a recuperar su cuerpo, su corazón, que había latido por pura inercia, ahora lo hacía con un ritmo nuevo, un ritmo de esperanza. Para Elisa, aquella finca aislada se convirtió en el refugio más seguro que había conocido. Huyendo de la violencia y la traición, encontró en la rudeza y honestidad de Vicente una paz que creía imposible. La tierra, el silencio y la presencia constante de aquel hombre la estaban sanando de heridas mucho más profundas que las físicas.
El número 7, que había marcado el final del ciclo de soledad de Vicente, resonaba ahora con un nuevo significado. Era el símbolo de una transformación sagrada para ambos. Dos almas rotas, dos extraños unidos por el destino a través de un humilde jumento, estaban encontrando en el cuidado mutuo la fuerza para renacer. Aún no conocían sus historias, sus nombres verdaderos, ni los peligros que acechaban, pero en el silencio de la hacienda La Sombra, ya estaban construyendo los cimientos de un nuevo comienzo. A veces, un simple acto de compasión, como ofrecer un plato de sopa o cuidar de una herida, tiene el poder de salvar no una, sino dos vidas. Me pregunto cuántos de nosotros hemos sido salvados por un pequeño gesto que lo cambió todo. Si esta historia está tocando tu corazón, considera suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo relatos como este, que nos recuerdan la fuerza del alma humana. Habían pasado varias semanas. Las heridas físicas de la mujer habían sanado, dejando apenas cicatrices tenues que contaban una historia de dolor, pero las heridas del alma, esas, aún supuraban en el silencio. La confianza entre ella y Vicente se había construido en ese lenguaje sin palabras, en la rutina de los días y en la seguridad de la noche. Una tarde, mientras el sol se despedía tiñendo el cielo de violeta y el único sonido era el canto de los grillos, ella supo que el momento de romper el silencio había llegado. Estaban sentados en el porche, a una distancia respetuosa pero compartiendo el mismo espacio, la misma paz. Fue ella quien habló primero. Su voz, al principio un susurro frágil, tembló en el aire quieto de la hacienda. Vicente no se movió, no la interrumpió. Simplemente se giró hacia ella y escuchó, dándole el regalo más grande que podía ofrecer, su atención completa. La paz de aquel atardecer era solo el preludio de la tormenta que sus palabras estaban a punto de desatar. «Mi nombre no es Elisa», confesó, y esa simple frase pareció colgar en el aire, cargada de un peso inmenso. «Me llamo Elena, Elena Monteiro». El nombre no significaba nada para Vicente, pero en la forma en que ella lo pronunció, él pudo sentir el peso de un linaje, de una historia que no pertenecía a aquel lugar humilde. Elena le habló de su familia, un clan poderoso y adinerado de la ciudad, un mundo de apariencias, lujos y jaulas doradas. Le describió una vida en la que nunca fue una persona, sino un activo, la única heredera de una fortuna que atraía a buitres disfrazados de hombres. Mientras hablaba, Vicente vio un reflejo de su propia soledad en la de ella. Él atrapado en una prisión de silencio y pobreza, ella en una de riqueza y expectativas. Ambos habían sido prisioneros de sus circunstancias, dos almas solitarias en extremos opuestos del mundo, ahora unidas por el azar. El corazón de su historia, la razón de su huida desesperada, tenía un nombre y un rostro. Un prometido impuesto por su familia, un hombre al que describió no solo como indeseable, sino como un ser cruel y peligroso. Un hombre obsesionado no con ella, sino con el poder y el dinero que representaba. Elena narró con voz temblorosa la creciente presión, las amenazas veladas, el terror de verse atada de por vida a un monstruo. Comprendió que su libertad no era lo único en juego, sino su propia vida. Describió la noche de su fuga, un acto de pura desesperación con poco dinero y ninguna planificación, corriendo a ciegas hacia la oscuridad, con el único objetivo de desaparecer. Cada palabra que pronunciaba traía el peligro más cerca de la pacífica hacienda, convirtiendo el refugio en una posible línea de fuego. La amenaza ya no era un fantasma del pasado, era un lobo que, sin duda, estaba cazando a su presa. Cuando Elena terminó de hablar, el silencio que cayó sobre el porche fue más denso y pesado que nunca. Ella lo miraba, con los ojos llenos de lágrimas contenidas y de miedo, esperando el veredicto. Esperaba que él la echara, que le dijera que no podía traer esa clase de peligro a su puerta. Después de todo, él no le debía nada. Pero Vicente, el hombre de las pocas palabras y los sentimientos profundos, no vaciló.
La miró directamente a los ojos, y en su mirada no había juicio ni miedo, solo una determinación férrea que ella nunca había visto. Se inclinó ligeramente hacia ella y con una voz ronca pero firme, pronunció las palabras que sellarían su destino. «Mientras estés en esta tierra», dijo lentamente, «nadie te hará daño. Esta es tu casa ahora». No era una declaración de amor, sino un juramento de protección, un ancla en medio de su tempestad. Y con esa simple promesa, Vicente aceptó una guerra que no era suya. La paz que habían construido era tan real como frágil, y ambos lo sabían. Vivían en un tiempo prestado, un interludio de calma antes de la inevitable tormenta. Y la tormenta llegó en una tarde polvorienta, anunciada por el rugido de un motor que no pertenecía a aquellas tierras. Un coche de lujo negro y brillante como un escarabajo depredador avanzó por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que parecía querer asfixiar la tranquilidad de la hacienda. De él descendieron 3 hombres. 2 eran bestias de músculos y miradas vacías. El tercero, elegante y con una sonrisa cruel en los labios, era él, el ex prometido. Elena lo vio desde la ventana de la cocina y un escalofrío mortal recorrió su cuerpo, congelando la sangre en sus venas. El color huyó de su rostro, y el terror que había mantenido a raya durante semanas volvió con la fuerza de un huracán. Antes de que pudiera reaccionar, Vicente ya estaba fuera, plantándose entre la casa y los intrusos, su cuerpo convirtiéndose en un escudo humano. «Así que aquí es donde te escondías, mi amor», dijo el hombre con un sarcasmo que chorreaba veneno, sus ojos fijos en Elena. «¿Cambiaste los palacios por esta posilga y a mí por este campesino?» Cada palabra era una ofensa, un intento de humillar y de quebrar el espíritu de Vicente, pero el hombre de campo no se inmutó. Sus ojos, clavados en el líder, ardían con una furia fría. La confrontación verbal fue corta. Con un gesto de desdén, el prometido ordenó a sus matones: «Tráiganla». Los 2 hombres avanzaron, pero Vicente no retrocedió. La violencia estalló, súbita y brutal. Vicente, impulsado por años de trabajo físico y una desesperación primigenia, luchó con la furia de un animal acorralado, defendiendo su territorio. El sonido de los golpes, los gruñidos de dolor y el caos de la pelea rompieron el silencio sagrado de la finca. Era 1 contra 2, una batalla desigual, y a pesar de su coraje, fue derribado, el sabor a tierra y sangre llenando su boca. Mientras yacía en el suelo, magullado y casi sin aliento, vio cómo los hombres agarraban a Elena, que se resistía con todas sus fuerzas. El prometido se acercó a ella, tirando de su cabello con crueldad. «Aprenderás tu lección», siseó. Ver la mirada de puro terror en los ojos de Elena fue la chispa que encendió la pólvora en el alma de Vicente. Un último pozo de fuerza, una adrenalina nacida del amor y la rabia, lo puso en pie. Se tambaleó hacia la casa mientras el villano reía creyéndolo vencido. Pero Vicente no buscaba refugio. Regresó segundos después y en sus manos sostenía la vieja escopeta de caza de su padre. No temblaba. Su rostro era una máscara de resolución helada. El prometido se detuvo. Su sonrisa arrogante vaciló por un instante al ver la transformación en los ojos del campesino. «¿Vas a dispararme?», se burló. Y en el momento en que intentó forzar a Elena hacia el coche, el aire fue desgarrado por un único y ensordecedor disparo. El tiro fue certero. No fue un disparo para matar, sino para detener, para hacer justicia. La bala impactó en el hombro del agresor, haciéndole soltar a Elena y caer al suelo, con un grito de dolor y sorpresa. El impacto del disparo y la mirada implacable de Vicente fueron suficientes para quebrar la lealtad de sus matones. Presas del pánico, corrieron hacia el coche abandonando a su jefe herido y desaparecieron en la misma nube de polvo en la que llegaron. El villano, sangrando y humillado, se levantó con dificultad, lanzando una mirada de odio puro a Vicente y Elena. Se adentró, tropezando,
en la espesura del bosque que bordeaba la propiedad, buscando una escapatoria. No sabía que su castigo apenas comenzaba. Durante 3 largos días y 3 noches eternas, la propia tierra se encargaría de él, enfrentándolo a la soledad, al dolor y a sus propios demonios, en una agonía lenta impuesta por la justicia de un lugar que no tolera la maldad. El eco del disparo se disipó, llevándose consigo el peligro inmediato, pero dejando tras de sí una verdad innegable. En la quietud que siguió a la violencia, mientras Elena limpiaba las heridas de Vicente, con manos que ya no temblaban, algo fundamental cambió entre ellos. La vulnerabilidad que compartieron en ese momento de terror se convirtió en el crisol donde su vínculo se forjó de nuevo, esta vez no en el silencio, sino en la certeza. Cuidar de él era su forma de darle las gracias, su manera de proteger al hombre que se había convertido en su escudo. Y para Vicente, sentir el tacto delicado de sus manos sobre su piel herida era una curación más profunda que cualquier medicina. La batalla que habían librado juntos derribó la última muralla que quedaba entre sus corazones. Ya no eran 2 extraños unidos por la casualidad, sino 2 almas entrelazadas por una elección, la de luchar el uno por el otro. La adversidad no los había destruido, los había hecho inseparables. Con la misma lentitud con la que sanaban las heridas de Vicente, la propia hacienda parecía despertar de un largo letargo. La energía de la granja, antes estancada y melancólica, comenzó a fluir de nuevo, impulsada por 2 pares de manos que ahora trabajaban al unísono. Elena, que había llegado como una fugitiva buscando refugio, se convirtió en parte de la tierra. Encontró una alegría inesperada en el trabajo físico, en hundir las manos en el suelo para plantar un pequeño jardín de hortalizas junto a la casa, en aprender los ritmos de los animales. Su risa, al principio tímida y luego más clara, comenzó a llenar el aire. Inspirado por su vitalidad, Vicente comenzó a devolverle la vida a la finca con un esmero que había olvidado. Reparó el viejo columpio del porche, pintó las contraventanas de un azul vivo y el lugar antes un monumento al abandono comenzó a transformarse en un hogar vibrante y lleno de color. Los días se llenaron de una nueva rutina, una construida sobre la colaboración y el afecto. Las conversaciones ya no giraban en torno al miedo o al pasado, sino sobre el futuro. Qué plantar en la próxima temporada, cómo ampliar el granero, los pequeños sueños que brotaban de la tierra fértil de su amor. Las noches en el porche ya no eran para contemplar la soledad, sino para compartir historias, para planear y simplemente para estar juntos, disfrutando del silencio cómodo de quienes ya no necesitan palabras para entenderse. Su amor floreció de manera orgánica, sin grandes declaraciones ni gestos dramáticos. Se manifestó en la forma en que él le traía una flor silvestre al final del día, en la manera en que ella le esperaba con una comida caliente, en las miradas cómplices que compartían sobre el lomo de Baltazar, el fiel jumento que había sido el artífice de todo. Estaban construyendo ladrillo a ladrillo un nuevo comienzo. Su historia, aunque íntima, no pasó desapercibida. En sus escasos viajes al pequeño pueblo cercano para comprar provisiones, la gente empezó a notar el cambio. El Vicente huraño y fantasmal que conocían había sido reemplazado por un hombre cuya mirada brillaba y que, a veces, incluso sonreía, y a su lado veían a una mujer cuya serenidad y fuerza silenciosa parecían complementar la de él a la perfección. La curiosidad inicial de los lugareños se transformó en un respeto tácito. La gente del campo posee una sabiduría ancestral. No necesitaban explicaciones para entender lo que veían. Reconocían la autenticidad de un amor forjado en la adversidad. Pronto, dejaron de ser el granjero solitario y la extraña, para convertirse simplemente en Vicente y Elena, una pareja. Su amor, nacido en el aislamiento, ahora encontraba su lugar en el mundo, aceptado y respetado por la comunidad que los rodeaba. La justicia de los hombres, aunque a menudo lenta, no tardó en actuar.
Los dos matones, en su huida desesperada y torpe, fueron interceptados en un control policial en el camino que salía de la comarca. Su coche de lujo, su aspecto de forasteros y sus nervios a flor de piel los delataron de inmediato. No opusieron resistencia. Eran matones a sueldo, leales al dinero pero cobardes ante la ley. Su captura fue un asunto burocrático, una nota a pie de página en la historia principal, un recordatorio de que la justicia humana tiene sus propios métodos, predecibles y a su manera eficientes. Pero para el verdadero artífice del mal, para el hombre cuyo corazón estaba podrido de arrogancia y crueldad, el destino había reservado un tipo de justicia mucho más antigua, más visceral y sobre todo más poética, una justicia que no se imparte en tribunales, sino en el silencio del monte. El ex prometido, con el hombro destrozado por el disparo y el orgullo hecho añicos, se adentró en el bosque creyendo que su inteligencia y su astucia de ciudad le permitirían encontrar una salida. Estaba equivocado. La naturaleza, a la que siempre había visto desde la ventana de sus coches de lujo como un mero paisaje, se reveló como un laberinto viviente. Cada árbol parecía igual al anterior. Cada sendero se bifurcaba hacia la nada. El dolor de su herida se convirtió en un fuego constante, y la sed comenzó a torturarlo, resecando su garganta y nublando su juicio. El hombre acostumbrado a dar órdenes y a tener el mundo a sus pies, se vio reducido a un animal perdido, tropezando con raíces, cayendo en el lodo, su ropa cara rasgada por las espinas que parecían garras. La tierra no lo atacaba, simplemente lo ignoraba, y esa indiferencia era el peor de los castigos. La segunda noche fue la peor. La fiebre se apoderó de su cuerpo, y con ella llegaron los delirios. En la oscuridad total del bosque, rota solo por el brillo fugaz de los ojos de algún animal nocturno, sus demonios internos vinieron a visitarlo. El susurro del viento entre las hojas se convertía en las voces de aquellos a quienes había dañado. La sombra de una rama retorcida tomaba la forma de sus propios miedos. Despojado de su dinero, de su poder y de su estatus, por primera vez en su vida se enfrentó a sí mismo, a la vacuidad de su existencia y a la negrura de su alma. La justicia de la tierra no era una venganza activa, sino un espejo implacable. Lo obligó a verse tal y como era, un hombre pequeño, patético y completamente solo, cuya maldad no significaba nada ante la inmensidad indiferente de la naturaleza. Al tercer día lo encontraron. No fue un equipo de rescate, sino un viejo cazador de la zona que seguía el rastro de un jabalí. Lo halló acurrucado en la base de un árbol, balbuceando incoherencias, con la mirada perdida y el cuerpo temblando de fiebre. Era una piltrafa humana, una sombra del hombre arrogante que había llegado a la hacienda 3 días antes. Fue entregado a las autoridades y su historia se convirtió en una leyenda susurrada en el pueblo. La gente sabía que enfrentaría a la justicia de los hombres, pero también sabían que ya había cumplido su verdadera condena. La tierra lo había juzgado primero. No lo mató, pero le arrebató algo más importante: su orgullo. Le enseñó de la forma más brutal que hay fuerzas más antiguas y poderosas que el dinero y que en aquel lugar la primera y última palabra siempre la tiene la propia tierra. Los meses pasaron y con ellos las estaciones fueron cambiando el rostro de la tierra. La hacienda, que una vez fue bautizada como La Sombra, se había convertido en una ironía, un recuerdo de un pasado que ya no existía. Aquel lugar, antes un refugio para una fugitiva y una prisión de recuerdos para un solitario, ahora respiraba con una nueva luz. Era, inequívocamente, un hogar. El jardín de Helena estallaba en colores y aromas, ofreciendo vegetales que ellos mismos compartían en su mesa. El viejo columpio del porche se movía con una frecuencia suave, empujado por la brisa o por la mano de Vicente. El silencio ya no era pesado ni doloroso, era una paz serena, a menudo salpicada por el sonido de sus voces, por una risa compartida
o por el zurrido contento de Baltazar, que observaba todo con la sabiduría de quien conoce el final feliz de la historia, porque él mismo ayudó a escribirla. La finca había renacido, reflejando el renacimiento de las dos almas que la habitaban. Vicente ya no era el hombre que el pueblo conocía. La dureza de su rostro se había suavizado, revelando las líneas de una sonrisa que usaba a menudo. Sus hombros ya no estaban encorvados por el peso de la pena, sino erguidos con un nuevo sentido de propósito y alegría. Hablaba del futuro, hacía planes, y en sus ojos brillaba una luz de esperanza que todos creían extinta. Por su parte, Elena encontró una fuerza que nunca supo que poseía. La mujer frágil que había huido de una jaula de oro se había convertido en una mujer de la tierra, fuerte, resiliente y libre. Encontró su poder no en el dinero o el estatus, sino en la conexión con la naturaleza y en el amor de un hombre bueno. Ya no huía de su pasado, lo había aceptado como el camino tortuoso que la llevó a su verdadero destino, a su verdadero hogar. Su amor, forjado en el trauma y cultivado en la paz, se había convertido en una sociedad inquebrantable. Era un amor maduro, basado en el respeto mutuo, el trabajo compartido y una profunda admiración por la fortaleza del otro. Su vida era un testimonio de la belleza de la simplicidad. Juntos, no solo gestionaban la hacienda, sino que la hacían prosperar, en un ciclo constante de siembra y cosecha, de esfuerzo y recompensa. Su relación era un baile de perfecta sincronía, una reconstrucción mutua y diaria, donde cada uno ayudaba a sanar las viejas cicatrices del otro. No necesitaban nada más. Habían encontrado en su pequeña parcela de tierra un universo entero, un santuario construido por ellos mismos, lejos del ruido y la malicia del mundo exterior. El número 7, que una vez simbolizó un largo y doloroso cautiverio, ahora resonaba como un eco de redención. No fue una maldición, sino una preparación. 7 años de soledad que araron el alma de Vicente para que la semilla del amor de Elena pudiera germinar. Su historia se convirtió en un susurro de esperanza en la comarca, un recordatorio de que las segundas oportunidades existen y de que a veces el milagro más grande llega de la forma más inesperada, guiado por la lealtad de un animal. 2 vidas rotas, unidas por el destino, habían creado un nuevo ciclo de amor, respeto y paz, demostrando que incluso la sombra más oscura puede ser vencida por la luz de un nuevo amanecer. Dicen que el destino está escrito, pero a veces son los compañeros más inesperados los que nos ayudan a encontrar el camino correcto. ¿Alguna vez un animal cambió tu vida o te mostró una señal? Comparte tu historia en los comentarios. Nos une saber que no estamos solos en estos sentimientos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Tu presencia aquí es lo que nos inspira a seguir buscando estas luces de esperanza. No olvides suscribirte para no perderte nuestro próximo relato. Nos vemos en el próximo video.